El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo estamos aquí en nuestro programa La Palabra en Radio, un programa del Centro Virtual Isaac de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Tenemos hoy una entrevista en primera y segunda parte con Katia González, la curadora en la Cinemateca Distrital de Bogotá, de una exposición muy importante que tiene mucho que ver con los caleños, que se llama El Cine de Cali, la historia del famoso movimiento cinematográfico que inician aquí Carlos Mayolo, Andrés Caicedo y Luis Ospina. Ahí está toda la historia completa. Para eso hemos entrevistado a Katia González, quien ha sido la curadora de esta extraordinaria exposición que tuvimos la oportunidad de ver acá en la ciudad de Bogotá. Le agradezco mucho a Katia por estar aquí en nuestro programa y bienvenida a esta su casa, que es la emisora de la Universidad del Valle. Took a couple of days till she was rid of me. She swore that she would be all mine and love me till the end. But when I whispered in her ear, I lost another friend. Oh, good times, bad times, you know I've had my share. When my woman left home for a blind man, but I still don't seem to care. Bueno, estamos aquí con Katia González, que es la curadora de esta extraordinaria exposición, sobre todo para nosotros que somos caleños, para mí en particular, que puedo decir que me inicié en el cine Cruz San Fernando, Andrés Caicedo, Mayolo y Luis Ospina. Aquí de alguna manera vengo a recorrer los pasos de lo que fue y ha sido mi relación con el cine. Te agradezco a Katia. Estamos aquí en la exposición Los Grupos de Cine en Cali, Archivos Revelados. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo fue el proceso de hacer esta exposición tan importante para la historia del cine colombiano? La exposición surge a raíz de Luis Ospina. La pareja de Luis Ospina, Lina González, donó el archivo de Luis a la Cinemateca Bogotá. Luego Beatriz Caballero hizo también la donación del archivo a la Cinemateca, y Rosario Caicedo ha estado donando unos objetos que formaban parte de su archivo, que ella conservó de Andrés. Entonces el director de la Cinemateca, Ricardo Cantor, quiso hacer una exposición como para hacer una exhibición pública de que la Cinemateca tenía esos archivos que eran parte, digamos, como el germen de lo que se ha llamado el Grupo de Cali. El director me propone que asuma la curaduría, pero me dice que él quiere dar una lectura más allá de lo que Luis Ospina contó en Todo Comenzó, en la película. ¿Qué podíamos aportarle al público sobre cómo entender el Grupo de Cali y qué más podemos dar de lectura? Entonces, por esa razón el título Grupos de Cine en Cali es porque esta exposición, además de que, digamos, habla de una vida en grupo, se complementa con una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo lo que hice fue tratar de evidenciar esos distintos grupos que desde los años 50 en Cali hicieron posible cineclubes, espacios culturales, eventos artísticos donde el cine tuvo lugar,
otros directores que hicieron rodajes y también trabajaron en grupo, como por ejemplo Guillermo Cajiao, quien fue un pionero del cine ambientalista, o por ejemplo Hernán Nichols, que de su agencia de publicidad. Allí confluyeron unos directores de cine que en ese entonces hacían también comerciales en cine, o también, por ejemplo, el hecho de que Jesús Martín Barbero hubiera llegado a Cali, fundó el programa de comunicación social en la Univalle, y luego en los 80 se crea esta serie documental Rostros y Rastros, que es muy importante en esta historia porque es ahí donde vemos como otros grupos, otras generaciones de trabajo entre profesores y alumnos. Es algo de lo que estamos viendo hoy en Cali, ¿no? Esos jóvenes cineastas que se han ganado premios a nivel internacional vienen de esa experiencia de la universidad de trabajar entre estudiantes y profesores, y también obviamente desde la presencia importante de Luis Ospina y sus documentales. Entonces eso es lo que le da nombre a la exposición, los grupos, ¿no? Y eso es lo que pretendemos ampliar la lectura del Grupo de Cali. Mil detalles que uno lee, y quienes vivimos esa época todavía muy jóvenes, pues tuvimos la oportunidad aquí de, viendo la exposición, de volver a esto. Empecemos por el Cineclub de Cali, la importancia y lo que ustedes recogen del Cineclub de Cali. Sí, pues este primer, digamos, capítulo, porque tiene 4 capítulos, esta exposición más la línea de tiempo, se llama La compinchería justifica el film. Esa compinchería se debe a que Carlos Mayor lo decía, el cine se hace entre compinches. Entonces aquí quisimos hablar sobre dónde se es grupo, dónde la amistad, digamos, sella esas relaciones y hace posible que unas películas, unas historias se puedan contar. Entre esas está el Cineclub de Cali. El Cineclub de Cali es un espacio que sin duda impulsó el trabajo de realización cinematográfica en Cali. Y el Cineclub tiene mucho que ver con la historia de los cineclubes en América Latina, que en una época donde no existían los programas de formación universitaria, el Cineclub fue la escuela. Fue el que impulsó no solamente la crítica de cine, sino también impulsó la realización de rodajes. Algo también que me parece interesante mencionar es esta idea de grupo, y justamente porque estamos viendo aquí al frente de un artículo escrito por Humberto Valverde, escritor caleño, que recientemente falleció. Precisamente al Valverde, cuando yo me metí al archivo de Luis, a hacer todo ese trabajo de indagar en toda la cantidad de documentos que conforman el archivo, tenía algo muy fijo, y es dónde comienza a aparecer la palabra Grupo de Cali. ¿En qué documento comienzo yo a ver? Y fue este documento de Humberto Valverde, que en un subtítulo lo llama El Grupo de Cali. Y ese Grupo de Cali, según Valverde, tiene que ver con el Cineclub y la revista Ojo al Cine. Entonces es muy interesante que Valverde habla de un movimiento que está pasando en la ciudad cinematográfico alrededor de esos espacios. Entonces el Cineclub, digamos que dio mucho impulso, no solamente para ampliar lo que estos jóvenes veían en las salas de cine, sino también para hablar sobre cine, escribir sobre cine, y todo eso creó esas pasiones que era lo que finalmente los unía a todos ellos. Preguntarte alrededor de lo que después se volvió casi una leyenda del cine en Cali, que llegó a hablarse de Caliwood, ¿no? Para que tú hables un poco de esos antecedentes y, por ejemplo, lo que pasó en Ciudad Solar. Justamente hablando de esos espacios donde se es grupo, Ciudad Solar también es otro espacio fundamental. Realmente, si uno quisiera ver una génesis de dónde nace ese llamado Grupo de Cali, en el que figuras como Carlos Mayolo Ospina, Eduardo Carvajal, Andrés Caicedo, Ramiro Arbeláez, María Mercedes Vázquez. Y el dueño de la casa, Hernando Guerrero. Hernando Guerrero, exactamente. Fotógrafo, sí. Exacto, todos estos, Paquí Ordóñez, Miguel González, todos ellos que estaban en ese primer momento. Ciudad Solar fue, digamos, determinante, porque era una casa de los padres de Hernando Guerrero, en los que ellos allí pudieron vivir. Entonces eran unos jóvenes que salían de la casa de sus padres, entonces había una ruptura ahí con la familia, eso de abrir espacios para las exposiciones artísticas, para no solamente un brazo del Cineclub de Cali como era el cine subterráneo, para la fotografía. Es decir, Eduardo Carvajal, que es el autor de todas esas fotos que vemos en esta exposición, Eduardo se formó ahí en ese laboratorio de fotografía de Ciudad Solar. Entonces digamos que Ciudad Solar también formó parte de ese primer
núcleo. Gert-Jan Barselmann hizo que entre ellos, como jóvenes, en esa idea también comunitaria que venía en los 60, de las comunas, de ser joven y joven desclasarse, salir de la casa, asumir el destino de sus vidas, todo eso está presente en Ciudad Solar. Entonces, por eso es tan interesante esta generación, porque yo creo que para no solamente estudiosos del cine, sino también historiadores, sociólogos, aquí lo que podemos ver es cómo estudiar una generación joven, heredera de todo esto que en los 60 a nivel global empezó a hablarse sobre el ser joven. Bueno, y preguntarte en particular, porque vamos avanzando en la exposición, el papel de los inspiradores de esto, pero empecemos por Andrés Caicedo, que aquí aparece de muchas maneras mencionada junto con Mayolo, con Ospina y los compañeros de generación que tú has mencionado. Hablemos un poco del papel que tuvo Andrés Caicedo en este proceso. Acá hay unos objetos de él, como por ejemplo la máquina de escribir, los acetatos de Andrés Caicedo, está un globo terráqueo que Rosario lo donó, asumimos que eso era más como de su casa familiar, pero aquí hay una foto muy interesante, una foto inédita que encontré en el archivo de Luis Ospina, que es Andrés y Luis en ese primer festival de cine de Cartagena que van los dos. Entonces, aquí lo que yo siento que primero hay una relación muy importante Andrés Caicedo con Hernando Guerrero, o sea, son dos amigos, igual que la relación de Andrés Caicedo con Ramiro Arbeláez, que es una relación de amistad desde el colegio. Yo también veo que ser grupo es ser en el aula escolar, que los unía al teatro. Entonces, digamos que aquí también vemos como un Andrés Caicedo que primero tuvo unos grandes intereses en el teatro, también estaba escribiendo literatura, pero del teatro hace esa transición al cine. Y hay que decirlo que Enrique Buenaventura fue, digamos, también muy importante, fue el que primero le dio espacio a Andrés para que creara su cineclub en el TEC y se presentaban las películas en el Teatro Alameda. Entonces, aquí está el TEC y luego Hernando Guerrero en Ciudad Solar es el que apoya a Andrés cuando él sale del TEC a que siga con el cineclub ya en San Fernando y que haga un brazo de 16 milímetros en Ciudad Solar. Entonces aquí lo que ves es que como que a veces vemos a Andrés Caicedo como él, el gran escritor, pero también es interesante verlo en las relaciones de personas que también impulsaron a Andrés, de su misma generación, como le pasaba con Hernando o como Ramiro o como Jaime Acosta, y luego cuando se conoce con Luis Ospina, pues también fue una relación que fue realmente muy cercana porque Luis había visto mucho cine en Estados Unidos, entonces Andrés, que era un gran cinéfilo, pues encontró un interlocutor excepcional que se nota en las cartas para hablar sobre cine. Entonces cuando él se va a Estados Unidos, Ramiro Arbeláez y Luis Ospina son las personas que asumen el cineclub y le dan continuidad mientras él regresa. Creo que Andrés para esta generación es algo así como un eslabón, o sea, es decir, alguien que está uniendo. Incluso Luis Ospina conoce otros justamente por ese espacio de Ciudad Solar. Pensemos que Luis ha estado afuera del país estudiando cine. Entonces Ciudad Solar, cuando llega de visita en esas vacaciones, se encuentra con ese grupo de jóvenes en Ciudad Solar y es ahí donde comienzan como a fortalecerse esas relaciones de amistad que luego cuando él va a hacer las películas con Mayolo, no sé, Asunción o Agarrando Pueblo, pues en Agarrando Pueblo, ¿a quién vemos? A Gert-Jan Barselmann también está ahí, viene de Ciudad Solar, o está un Fernando Vélez, está Astrid Orozco, Fabián Ramírez. Piedradita también aparece. Exacto, entonces todos vienen ¿de qué? De la experiencia de Ciudad Solar, de Angelita y Miguel Ángel, que es la primera película que en Ciudad Solar se hace. Entonces ahí uno puede empezar a ver cómo este es un encadenamiento de amistades que luego cuando llega Karen Lamazón y es pareja de Luis, pues va a ser la directora de arte de Luis. Elsa Vázquez, que viene también desde Hernán Nichols en agencia, que conoció a Mayolo, de su papá Jaime Vázquez, luego ella va a ser script. Entonces eso es lo interesante, como que veamos el grupo de Cali como un grupo que tiene unas relaciones que se van dando en el tiempo. Y hay que mencionar entonces, ya has hablado bastante del papel de Luis Ospina, su formación en los Estados Unidos, que fue clave para el grupo, lo alimenta con una visión muy amplia. La otra figura ya como realizador, que también hizo cineclubes en los sindicatos, que fue Mayolo. Sí.
para que hablemos del papel de Mayolo en este grupo. Pues yo creo que Mayolo es muy importante en este grupo, porque primero entendamos que Mayolo no tiene una formación universitaria, es decir, Mayolo se ha formado en la práctica. Él comienza a trabajar, yo creo que con Hernán Nichols, una figura clave en la que él comienza a trabajar haciendo comerciales. Él tenía un pie en Bogotá, a veces uno a Mayolo lo ve siempre en Cali, pero él tenía Bogotá-Cali. Entonces en Bogotá, por ejemplo, con Jorge Silva, hizo un documental, Monserrate, antes de Oiga Vea. Yo le doy mucha valoración a ese documental porque siento que él encontró ahí una forma narrativa que cuando uno ve Monserrate y ve Oiga Vea, encuentra un lenguaje común. No quiero decir con eso que Luis Ospina no tuvo que ver ahí, pero es como para entender que si bien Luis Ospina tenía un bagaje universitario, Mayolo también tenía un bagaje que lo había hecho ver en la práctica. Él ya había tenido relación con Santiago García. Él también estaba tratando de construir eso como un lenguaje fotográfico. Él estaba haciendo fotografía. Incluso en el 69, él ya había hecho con Arturo Alape, Gregorio González, un documental que nunca se editó. Él lo mandó al ICAIDE en Cuba, que se llamó El Basuro, que era sobre el basuro de Navarro. De eso no sabemos más, sino que él mandó eso y ojalá algún día aparezcan, sería extraordinario. Mayolo decía que Santiago Álvarez, el director cubano, había utilizado imágenes que filmaron en el basuro. No sabemos realmente el destino, pero lo que vemos ahí es esa persona, cómo él se fue autoformando en la fotografía, en el cine, y sin duda lo que decían ellos dos de que ellos eran como el escudo de Colombia, libertad y orden. La libertad era Mayolo, el orden era Luis Ospina. Pues yo creo que Mayolo sí que le imprimió a esto como una libertad creativa increíble. Sí, era desaforado, delirante, como muchos hablan de él. Él no estaba como metido en cánones, como en ciertas condicionantes. Él simplemente era como hacer. A veces era difícil atajar tanta libertad, pero yo creo que todo eso, y además su humor, un gran actor. Entonces todas esas capacidades de Carlos Mayolo, creo yo que también fue un sello muy importante para el grupo. Por esa razón, eso que decían que la risa, el humor era tan importante para realmente como unirlos a ellos como grupo, pero que también el cine también tenía eso. Yo creo que Mayolo era un hombre que uno pensaría, ahí está, esa capacidad también creativa, capacidad juguetona de explorar historias, en fin. Hay una pregunta que me parece clave hacerte, es la importancia que tiene para Mayolo y Luis Ospina haber hecho Agarrando Pueblo, porque eso es prácticamente una manera de situarse, de qué es lo que quieren y de tomar distancia de cierto cine comercial, toda la basura que se hacía, en la cual ellos eran muy críticos, para que hablemos de esa película que es tan importante. Sí, estamos parados frente a unas fotografías y en la prensa de Agarrando Pueblo. Esto es una pieza central en la historia del cine en Cali, de la historia de la filmografía de Luis Ospina, de Carlos Mayolo por separado. Algo que fue muy importante para mí en el archivo de Luis, debo decirlo, yo me formé en historia del arte, o sea, yo soy como alguien que está entrenada para leer imágenes, por lo tanto no tenía tanta conciencia de cómo circuló Agarrando Pueblo en su época. Entonces, en el archivo de Luis Ospina, incluso los interesados en eso, sería fantástico, porque lo que uno encuentra es cómo fue la circulación de esa película en festivales europeos, como por ejemplo lo que vemos, la imagen de Luis Alfonso Londoño fue portada, cubierta de catálogos de cine político, de lo que se llamaba entonces el tercer cine, todas estas teorías sobre el cine marginal. Agarrando Pueblo estuvo metido en esas discusiones en Europa, entonces eso también es como un pedazo de la historia que nos toca empezar a recuperar, como para resituar también el lugar internacional de Agarrando Pueblo, porque quizás ha sido vista como una película muy local, y no, según el archivo de Luis, esta película tuvo de verdad, no solamente dentro de la programación de festivales, sino también menciones sobre eso. Fue una película incómoda también, porque esta es una forma en que Luis y Carlos Mayolo hicieron crítica con el propio cine. Ya no era hacer crítica en los periódicos, en un texto,
y era criticando justamente, por un lado, la mirada miserabilista, como ellos decían, sobre la pobreza, países como el nuestro, donde en las calles se veía la pobreza, sino que era cómo el cine podía ver la forma como los cineastas irresponsablemente podían valerse de eso, de lo que llaman ellos la pornomiseria. Entonces, ese por un lado me parece que es un elemento clave, eso de cómo se hace crítica con los propios herramientas del lenguaje artístico. Lo segundo que me parece también importantísimo mencionar, la foto de esta exposición están todos, está Luis Mayolo, Gertián Barseman, está Astrid Orozco, Fernando Vélez, y acababan de hacer los primeros ensayos de esas escenas que suceden en el Guabal, en la casa de Luis Alfonso Londoño. Esa foto, Fabián Ramírez tiene un televisor. Entonces uno dirá, el televisor, Agarrando Pueblo es una película en 16 milímetros. Y el televisor es porque la primera cámara de video la compró Hernán Nichols. Y esa primera cámara de video se usó en Agarrando Pueblo. ¿Para qué se usó? Pues porque como hasta que no se revelara la película, no se podía ver qué imágenes tenía. En ese momento no se creía que el video fuera una forma de hacer cine. No se creía. Lo que hicieron fue que con el video hicieron unos ensayos. Y por esa razón estaba el televisor. Entonces era con la cámara, hacían los ensayos y veían. Y entonces las fotos que tiene Eduardo Carvajal era eso. Ellos viendo por primera vez cómo era ver algo que están grabando, lo podían vender inmediato. Por esa razón, un chiste que tenía Luis era: el video es el cine sin dolor. Porque era la forma de, primero, todo lo que eran los costos de revelado. Esperar hasta que la película se revelara, ver si realmente las tomas quedaron bien. O sea, era todo un proceso que hoy quizá los más jóvenes no entienden qué era lo que implicaba filmar en ese entonces. Agarrando Pueblo también tenemos el video, como que ese primer documental en la que se usa el video, de cómo gente como Hernán Nichols, por ejemplo, ahí uno ve, apoya eso, porque película de Agarrando Pueblo se hizo con película que compraba Hernán Nichols para sus comerciales. Ellos ahorraban película para poder grabar Agarrando Pueblo. Agarrando Pueblo tiene una cantidad de historias que gracias al archivo de Luis pues logran salir a la luz. Esto es una pieza, yo creo que es un documental latinoamericano, es un documental de obligada referencia para hablar de nuestro cine en Colombia. Creo que hay todavía mucha tela que contar sobre eso, sobre lo que es eso de hacer la crítica y la forma de hacer cine cuestionable como ellos querían, de lo que querían andar. Bienvenidos a este espacio sonoro, Música Negra. Hoy nos acompaña Alex Zeppelin con el álbum Mothership. Esta es una colección de grandes éxitos lanzada en 2007 que celebra el legado de una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Esta compilación abarca canciones de todos sus discos lanzados entre 1969 y 1979, reuniendo los temas más destacados y populares del grupo.
Fue lanzada para coincidir la reunión del grupo en el concierto tributo a Ahmet Ertegun, cofundador de Atlantic Records y uno de los primeros en firmar con Led Zeppelin. Este evento especial tuvo lugar el 10 de diciembre de 2007 en el O2 Arena de Londres. Este es un homenaje a la historia de la banda. El lanzamiento de esta colección coincidió también con la remasterización de la discografía de Led Zeppelin, mejorando la calidad de sonido de las grabaciones originales con varios formatos, incluyendo una edición especial en DVD que contenía actuaciones en vivo y una edición con vinilos, aprovechando la creciente popularidad de este formato. Este álbum, Mothership, incluye el blues, el rock con elementos del folk. Esto es una experimentación que definieron su estilo. El álbum contiene 24 temas repartidos en 2 discos. En 2007 la música digital ya estaba en auge en plataformas como Twin y en servicios de música digital comenzaban a dominar el mercado. Esto también impulsó a los sellos discográficos y artistas a lanzar sus compilaciones definitivas que no solo facilitaran el acceso al catálogo de una banda en formato digital, sino que se convirtió en un símbolo de duradera relevancia de Led Zeppelin en un momento cultural y musical en constante cambio. Están escuchando el álbum Mothership de Led Zeppelin con la canción Kashmir. Los quiero invitar también a la segunda parte de esta interesante entrevista con Katia González sobre la exposición que se lleva a cabo en la Cinemateca Distrital de Bogotá, el Cine de Cali, que es una exposición muy importante para la historia cultural del cine de este país, cuyo movimiento se dio en Cali. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, nuestra productora Shirley Sáenz Mosquera. Un feliz resto de domingo en la 105.3 de la FM Univalle Estéreo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.